Pues hola, aquí estamos de nuevo después de este verano y, y tenemos hoy a un invitado que es abogado, que es criminólogo y que sabe mucho de las cosas que va a hablar. Y que además ha escrito libros como estos, que casi diríamos, él nos dirá si es acertada mi impresión, pues podría formar ahí una cuatrilogía, una trilogía, ¿no? Cuatrilogía, diría yo, que es este libro de Navarra Nafarroa, La otra conquista. Este podría ir enlazado perfectamente con este, que es un poco más reciente, que es biografía no autorizada del PNV, que por cierto ya lo presenté yo en estos canales y también en Vitoria, hicimos una presentación. Y después pues llegó este otro, La ruta del odio, mi débil vista no ve el subtítulo, pero vamos, ya se pueden imaginar ustedes de qué trata. Y el último es de ETA a EH Bildu, de ETA Bildu. Bueno, se trata de, luego pondré otra vez las imágenes, se trata de Fernando José Vaquero Oriqueta, o ¿cómo es? Oroquieta. Oroquita, eso es, que es un apellido un poco difícil de recordar. Bien, un viejo conocido, un viejo amigo y un hombre dedicado pues a la batalla cultural, que es muy importante, que es lo que se ha abandonado tantos años, tantas décadas, y que cuál es la causa de lo que tenemos hoy. Pues yo creo que es esta, que el cambio cognitivo de la masa, la modificación cognitiva que se ha desarrollado, la falta de conexión con las realidades de nuestro pasado, ha hecho que el presente no se evalúe bien y que la gente, grandes contingentes de personas, desconozcan la realidad de lo que somos, de lo que hemos sido, que es la fuente de lo que somos y sobre todo de los acontecimientos que han pasado en las últimas, vamos a decir así, 5 décadas, ¿no? Y bueno, pues tenemos este libro, vuelvo a ponerlo, que es el último, de ETA a EH Bildu. Es curioso, es, a mi entender, un fenómeno que a mí me cuesta mucho entender, que ciudades como la mía, Vitoria, pues tenga como primera fuerza a Bildu. Yo no lo hubiera imaginado en la vida. O sea, me hubiera resultado absolutamente inaudito que los etarras de Bildu, vamos a llamarlo así, porque han presentado a ETAs, o sea, a miembros de ETA condenados y confesos en sus listas y han salido elegidos en ciertos ayuntamientos. Esto es inaudito lo que está ocurriendo y a mí me sorprende y me estremece, porque un servidor, pues yo no lo veo como mérito, sino como deber, pues implicó mucho en la lucha social contra ETA y ese esfuerzo, pues me da la impresión de que ha servido de poco. Creo que ha servido, pero a la luz de los hechos y de los resultados, algo ha pasado, ¿no? Y de eso es de lo que se trata, de que nos hable hoy nuestro amigo Fernando Vaquero, porque es el quid de la cuestión. De ETA a EH Bildu. Puede ser que Otegi sea el próximo lehendakari del País Vasco en el próximo gobierno, porque tiene todas las pintas de que va a ser el más votado, lo cual a mí me deja muy triste, muy deprimido, y veo que esa lucha de tantos, esas muertes de tantos, esas opresiones, esas convulsiones y padecimientos, pues han servido de poco. Es algo, en fin, realmente lamentable. ¿Qué ha pasado, Fernando, amigo? Pues han pasado muchísimas cosas. O sea, realmente no se puede explicar desde una dialéctica de buenos, malos, blancos, grises o de
monocausas o de explicaciones míticas o sencillas. Es decir, ETA nace como EKIN en 1952. En el curso académico 1952-1953 se constituye el primer grupo de EKIN, que en 1958 pasará a denominarse ETA, Euskadiko Askatasuna, y claro, son unas décadas desde que nace hasta la actualidad de aceleración histórica, de cambio mental, de cambio antropológico, la mayor revolución tecnológica de la historia. A ello se le suma pues, la crisis de la Iglesia, el Vaticano II, la irrupción de todo tipo de ideologías modernas y posmodernas. Entonces hemos pasado pues de vivir así en el Renacimiento, en el Barroco, con un nivel de vida propio de la Edad Media, pues a una sociedad de consumo, de una familia amplia en cuyo caserío vivían varias generaciones, pues a familias de carácter nuclear, con una mentalidad individualista, consumista, en una época que se va del campo a la ciudad, con unos fenómenos de enfrentamiento, casi diríamos de lucha de clases desde una perspectiva más o menos marxista. Y entonces son tal cantidad de factores los que se concentran en estas décadas que realmente estremecen y conmueven. ETA, ¿por qué está teniendo este éxito? Pues porque ha sabido sortear múltiples dificultades, tiene una capacidad camaleónica, oportunista, ha sabido exprimir al máximo todas las circunstancias que le ha tocado vivir. Ha sustituido en buena medida la religión católica pues por una religión de la identidad, una religión secular, una creación de una comunidad en un momento precisamente en que los espacios comunitarios o las experiencias sociales pues tienden a reducirse al mínimo, al ámbito de una familia muy pequeña, de la amistad, de los intereses de ocio. Entonces, en un mundo en decadencia, individualista, en aceleración, en disolución de los modelos familiares sociales anteriores, pues ETA plantea una verdadera revolución cultural, una revolución política, una revolución de las mentes, proporciona unas estructuras comunitarias que permite vivir en clave abertzale 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 años, y además con el acelerador del terrorismo, que ha facilitado una limpieza ideológica, que ha facilitado un borrado de muchas de las reservas morales de la sociedad vasca, de la sociedad navarra y también del resto de la sociedad española, y además en un momento en el que pues, la mentalidad tiende pues eso, al individualismo, a vivir el presente, a no valorar, a desconocer, a desdeñar la historia, y entonces pues se han dado múltiples factores. Entonces ETA es la historia de un éxito desde una construcción militante, voluntarista, brutal, desde una concepción prácticamente sectaria de la militancia en ETA, con una proyección de práctica social de carácter mafioso, y lo digo plenamente consciente de la extensión del término, al servicio de una ideología totalitaria cuya base es el nacionalismo y en concreto el nacionalismo revolucionario. ETA culmina estratégicamente como organización en la coalición Euskal Herria Bildu, controlada por su partido Sortu, y Sortu, Euskal Herria Bildu serían inexplicables sin la historia de ETA. Ya. Entonces podemos considerar que la debilidad estructural de la sociedad vasca y navarra, en este caso también, en cuanto a su sentido del ser, su sentido de pertenencia y su identidad, han causado esta colonización, ¿verdad? Sí. Eso es una colonización en pleno sentido, ¿no? Mental. Sí, sí. El nacionalismo vasco, en el caso del PNV, que lo trato brevemente, pero creo que con bastante concisión, y el Partido Nacionalista Vasco logra vampirizar el foralismo liberal conservador de Vascongadas y Navarra.
llega a nutrirse parcialmente de algunos vectores, de algunos elementos de la cosmovisión tradicionalista que sobrevive casi hasta nuestros días, ¿no? Vampiriza el fuerismo o foralismo, prostituye el tradicionalismo, y una vez que los aliados tácticos, bien en la Segunda República, bien en un momento determinado, ya no le sirven, se desprende y sabe incorporar nuevas ideologías en boga. El PNV es muy hábil al embarcarse, al liderar la democracia cristiana internacional, y ETA tiene la capacidad de incorporar al nacionalismo al proceso de liberación de los movimientos de liberación nacional de carácter marxista-leninista. En cierto modo, ETA consigue una especie de cuadratura del círculo, ¿no? Que es algo realmente muy moderno, ¿no? La conciliación de los extremos, la conciliación dialéctica de la tesis, la síntesis en una nueva síntesis. El nacionalismo con el internacionalismo, la identidad con el globalismo, la pertenencia comunitaria con los nuevos derechos subjetivos de carácter woke. Entonces, esto genera pues un cambio de mentalidades, un cambio de paradigmas. En una sociedad extremadamente fluida, pues ETA es un acelerador. Entonces, consigue aglutinar un sector importante de los actores sociales que monopoliza y teledirige a cambio de destruir otros elementos sociales que considera inevitablemente como rivales, como enemigos y a los que tiene que eliminar, ¿no? De ahí esa lucha implacable contra toda presencia carlista, tradicionalista, españolista, foralista, unionista, pues porque en definitiva tienen una vocación de carácter totalitario. Y claro, esta pertenencia, esta identidad, pues tiene una proyección en la vida familiar, en la vida social, en el trabajo, en el sindicalismo, en el ocio, en el tiempo libre, en la movilización, que tiene un atractivo, que tiene una dinámica propia. Y entonces, pues claro, genera unas patologías sociales brutales. Sí, genera un sentido de pertenencia, pero eso implica un vigilantismo social del declarado como enemigo, un control, un marcaje, una deshumanización. Entonces, estos mecanismos pues generan una sociedad pues con unas fracturas internas, con unas lagunas internas, con unas contradicciones impresionantes, ¿no? Entonces es dramático pues ver cómo se van sucediendo las generaciones, cómo la huella del terrorismo, la memoria de las víctimas pues se va disolviendo, y cómo ETA y su continuación política pues sigue con la capacidad de establecer nuevas alianzas, pues con jóvenes electores procedentes del entorno de Podemos, con sectores del ecosocialismo, del feminismo, pero sin renunciar a ninguno de sus presupuestos totalitarios nacionalistas. Es dramático, pero es la situación en la que estamos. Entonces, tenemos que entender qué ha pasado, qué está pasando, para entender qué puede pasar y por dónde puede ir la sociedad y el pensamiento hegemónico intelectual del futuro. A mí me preocupa una situación que yo ya creo que es endogámica y absolutamente estructural, que es que la incapacidad que tienen los partidos políticos de entender este fenómeno, porque hasta este momento podría considerarse que era para los avispados en este sentido, pues avisados en este sentido, pues algo que se veía venir, pero para el común de los mortales, pues yo creo que nadie se podía imaginar esta evolución y que Bildu hiciera el sorpaso al PNV. Con lo cual, el PNV, la verdad que tiene una situación bastante comprometida, porque si se repite el paradigma de Navarra, podemos ver perfectamente al Partido Socialista gobernando con Otegi. Yo no lo descarto. Entonces, yo que el PNV estaría temblando. ¿Cómo ves esta situación? Y si esto puede llevar a un enfrentamiento entre el mundo de ETA por una simple competición de intereses entre el mundo de ETA y los nacionalistas vascos, o sea, el PNV, vamos, porque nacionalistas también. Sí.
Sí, sin duda, esa competición por el liderazgo dentro del nacionalismo existe desde hace muchas décadas, casi desde el mismo nacimiento de ETA, ¿no? Más que desde el nacimiento de King, que todavía pues, tenían sus diálogos, tuvieron sus encuentros, su confluencia con las juventudes del PNV durante unos años, aunque aquella confluencia fracasó en 1958 y surge ETA. Pero ETA surge como un intento de renovación, de reactivación de un nacionalismo vasco derrotado en la guerra, aburguesado y que parecía no responder a los imperativos de la época, que es la época de la posguerra mundial y de la dialéctica de bloques entre el mundo capitalista y el mundo comunista, entonces liderado por la Unión Soviética y en menor medida por la China de Mao. Efectivamente, hay una incapacidad de los partidos políticos actuales de entender la naturaleza de Bildu y de ETA. Entonces, claro, estamos en un régimen, el régimen del 78, en el que los partidos políticos realmente están desarrollando un modelo de representatividad, desde mi punto de vista, muy cuestionable, porque responde más a los intereses cortoplacistas de una oligarquía encarnada en las cúpulas dirigentes de esos partidos políticos, que miran sobre todo pues, a 2 años vista, 4 años vista o a 8 años vistas, a ser reelegidos en unas próximas elecciones, ¿no? Asegurar su cargo, la continuidad de su facción. Claro, eso implica la pérdida del sentido de realidad. Y en política, uno de los principios de realidad más fundamentales es la determinación de quién es el enemigo. Esto no lo digo yo, esto lo dice las escuelas del realismo político, Carl Schmitt, Dalmacio Negro en España y tantos otros, ¿no? Entonces, no es una cuestión de ir señalando enemigos por placer, ¿no? Es que es ETA y la izquierda abertzale la que ha determinado que todos los demás son enemigos. Lógicamente en una escala. En su momento el mayor enemigo era el franquismo, subsidiariamente el tradicionalismo, después fue la UCD, después el Partido Popular y le ha tocado al PNV, porque lógicamente en el nacionalismo vasco hay una pugna por el liderazgo. Entonces, en todo ciclo político, en todo ciclo histórico, el poder siempre lo lideran, lo detentan unas minorías, una oligarquía, y luego hay una lucha por la renovación dentro del liderazgo de la oligarquía. Entonces, le ha tocado al PNV. Se ha servido del terrorismo de ETA, se ha beneficiado del terrorismo de ETA, ha sido ambiguo, firmó el pacto de Elizarra, el pacto de Estella, en el que daba la espalda a los demócratas españoles para unirse y hacer propia en buena medida la agenda totalitaria de ETA y de su izquierda abertzale, y ahora pues se encuentra en una situación efectivamente diabólica. Bildu pues maneja la baza de la juventud, de la supuesta limpieza, de no tener casos de corrupción, lo que no es verdad. De hecho, en nuestro libro recogemos unos cuantos casos de corrupción por parte de líderes importantes de la izquierda abertzale, pero esa imagen, esa propia de una organización totalitaria, siempre en movimiento, siempre en vanguardia, está calando socialmente. Entonces, perfectamente Bildu puede ganar las próximas elecciones forales vascas y el próximo lehendakari, pues si el Partido Socialista se abstiene o vota favorablemente, pues puede ser, si no Arnaldo Otegi, pues alguna figura representativa de la izquierda abertzale, que además, pues oye, está consiguiendo pequeños éxitos sorprendentes, como la incorporación en su momento de un madrazo, uno de los líderes que venían del movimiento pacifista, después en Izquierda Unida, en Ezker Anitza y luego pues un apoyo fiel de Bildu. Entonces, efectivamente, los partidos políticos y también muchos de los intelectuales o los Cinzano o de los medios de comunicación, pues no han querido ver o no han sido capaces de atreverse a ver hasta las últimas consecuencias dónde puede llegar una organización de deriva totalitaria. Porque Sortu y Bildu, pues por mucho que hablen de opción democrática, lenguaje democrático, vía democrática, pues todos sabemos que esa es una manipulación del lenguaje, ¿no? Que son las cosas que falsifican la realidad
y adormecen las conciencias, ¿no? El manejo, la manipulación de un lenguaje. Para ellos la democracia no es la democracia que podemos entender a nivel mayormente liberal, ¿no? Que entendemos separación de poderes, partidos políticos, renovación, relevo de los partidos políticos, continuidad del régimen, etcétera, etcétera, ¿no? Ellos pues entienden que la democracia es la democracia que sirve a los intereses de su agenda política y lo demás no es democrático, o falsamente burgués. Hagamos una especie de prospección en el tiempo y de imaginación de futuro, ¿no? Miremos la bola de cristal y pregunto, ¿qué tipo de sociedad o de sistema político nos llegaría o nos puede llegar con una hegemonía de Bildu en el poder? Porque, claro, hoy con el Partido Socialista que tenemos ante los ojos, pues me da la impresión de que va a ser un partido socialista más parecido a Largo Caballero que a Besteiro, ¿no? ¿Y qué escenario podemos alcanzar? Y no nos olvidemos que, de alguna forma, lo que ha pasado en el País Vasco luego se ha extendido al resto de España. El estigma que hemos arrastrado ha arrastrado a la fragmentación. Y el modelo político, de cierta manera, se ha sesgado hacia unos totalitarismos blandos, de momento. Podríamos llegar a un totalitarismo, pues yo no voy a hablar de Pol Pot, que sería exagerado, pero no sé, hoy asimilable a Venezuela. No es imposible. Es decir, el programa que propone la izquierda abertzale se define como nacionalista, socialista, feminista y abierto a los nuevos derechos sociales. De hecho, cualquier observador atento a las ruedas de prensa de Otegi ha asumido el nosotras. ¿Nosotras opinamos qué? Bueno, ¿es un guiño a los votantes de Podemos? Sí, pero es un guiño a la ideología woke. Es decir, la izquierda abertzale siempre está muy atento a todas las ideologías en boga. Por eso fueron marxistas-leninistas, mayormente a nivel de organización, de una organización subversiva, no tanto a nivel de ideología profunda. Y entonces, desde una naturaleza, una esencia identitaria, nacionalista, folclórica, mítica, reinventada, etcétera, pues van a seguir asumiendo estas ideologías que, desde una perspectiva europea o occidental, entendemos que son disolventes de nuestra identidad histórica, judeocristiana, cristiana, griega, greco-romana, llamémosla como queramos, ¿no? No vamos a entrar en polémicas de qué pesó más, si la filosofía griega, el pensamiento teológico de base judía o el pensamiento filosófico de Santo Tomás y el derecho romano. Todo tuvo mucha importancia. Pero claro, esta nueva identidad vasca reniega de todo ello. O sea, reniega del cristianismo, reniega de la filosofía griega, reniega del derecho romano. Es un voluntarismo, es una construcción que quiere encajar con los nuevos derechos sociales, con la sexualidad fluida, con la sociedad fluida. Aparentemente es contradictorio. Cómo mantienes una identidad colectiva y cómo das entrada pues, a nuevos modelos de familia, nuevas maneras de entender la persona, casi estamos hablando del transhumanismo en un caso extremo, ¿no? Entonces, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. En la práctica nos vamos a encontrar una sociedad vasco-navarra muy envejecida, son más la vasca que la navarra, cuya regeneración está realmente en entredicho, pues porque nacen muy pocos vascos. Y además buena parte de los vascos que nacen pues son hijos de madre o de padres nacidos a su vez en el extranjero, que lógicamente tienen su propia historia, su propia tradición. Entonces, mantener en marcha un modelo de totalitarismo blando, de control social, bueno, ya estamos en ese proceso. A través de los medios de comunicación, a través de la enseñanza, a través del estatismo. Claro, eso requiere mucho dinero. Entonces, un País Vasco cuasi independiente, socialista, va a poder aguantar esas inversiones. Pues no parece sencillo.
Entonces, algo se tendrán que dejar en la guantera, pero al igual que todo, en la gatera, perdón, pero al igual que toda la sociedad española y toda Europa. O sea, hay un problema de relevo generacional, de envejecimiento demográfico, habrá un problema de sostenimiento de las pensiones y de esto, bueno, pues habría que hablar mucho también del papel que se han arrogado los jubilados vascos, ¿no? Que muy orgullosos, tenemos las mejores pensiones del Estado, anda, pero resulta que el País Vasco nunca ha contribuido al Fondo Común de Compensación de las Pensiones Nacionales. O sea, que tendrían que haber aportado 4.000 o 5.000 millones de euros, ¿no? Es decir, el modelo, en principio, no parece económicamente sostenible a largo plazo. Pero el nacionalismo vasco, el etarra sobre todo, siempre ha sido muy voluntarista, muy optimista, porque participa también de ese optimismo antropológico de la voluntad lo puede, la humanidad lo puede, el pueblo lo puede, y si la voluntad lo quiere, pues lo que imaginas puede tener lugar. Bueno, es un modelo que estaremos de acuerdo muchos que evidentemente tiene unos límites, que son los de la naturaleza, los del crecimiento económico y los del vigor genético humano de una sociedad. Si envejece, pues evidentemente muchos proyectos se tienen que dejar. Entonces es realmente muy complejo, pero el modelo, si ya se habla de una sociedad regida por un totalitarismo blando, por un control social informal importante, por un control del lenguaje, por un control de los comportamientos, de una limitación real de la libertad de expresión, de asociación incluso, etcétera, pues aquí tendría un cariz todavía más marcado a nivel social y cotidiano, que es donde el nacionalismo radical de ETA y la izquierda abertzale se ha hecho fuerte a través de lo que ellos denominan organismos sociales, ¿no? Que han creado muchos y que controlan muchos. Ojo, organismos sociales no es sociedad civil, porque muchas veces decimos, no, la sociedad civil vasca y navarra están muy organizadas, son muy potentes. Bueno, si la sociedad civil no deja de ser, digamos, un constructo burgués, lo digo desde una perspectiva abertzale. Los organismos sociales son el anticipo de la nueva sociedad socialista, ¿no? Es decir, hay muchos elementos contradictorios, muchas dificultades, muchos problemas, pero desde luego están cogiendo el toro por los cuernos y van a por todas. Hemos echado la mirada hacia adelante, hacia el futuro. Ahora la echemos hacia atrás. Yo llevo estudiando décadas el fenómeno educativo, ¿no? Había un ideólogo nacionalista, Luis Elizalde, de 1910, decía que había 3 fases en la conquista de la sociedad para lograr que se produjera el fenómeno nacionalizador. Es decir, para que los nacionalistas fueran hegemónicos, que era lo mismo que decía Gramsci en el fondo, es decir, el modelo, la fase de la conquista de la escuela y de la cultura, la fase de política, la del logro de, una vez de que las mentes estuvieran conquistadas, adocenadas y moduladas, la conquista de las instituciones. Esa fase también la hemos visto, estamos viéndola, y luego el triunfo completo y pleno dominio, ¿no? El triunfo completo y pleno dominio es, en definitiva, el objetivo buscado. Pero, ¿qué se tenía que haber hecho para contrarrestar esta dinámica? Echando la vista para atrás, ¿qué podría haber hecho el Estado en protección de su unidad y de su seguridad y de su permanencia y también de su estabilidad? ¿Qué tenía que haber hecho bajo tu perspectiva? No sé si lo analizas en tu libro porque aún no lo he podido ver. He leído los anteriores, pero este no. Todavía lo tocas por algún lado. ¿Has pensado en ello? Sí, he pensado y lo toco colateralmente, porque me centro en la historia, en la cronología, en las principales personalidades que han forjado ETA y la izquierda abertzale, colectivos especialmente afectados por la banda y acaso más olvidados, como el de los tradicionalistas o los funcionarios de prisiones asesinados por ETA, etcétera, ¿no? Entonces, algunas páginas le dedico al tema, pero claro, ¿qué se pudo hacer? También a toro pasado es un poco,
no sé, casi injusto el decir, pues yo hubiera hecho tal, pues a lo mejor en una situación de poder, en una situación en la que estás condicionado por una cultura política determinada, un partido político, unos intereses en juego, pues es posible que tú, yo, activistas, en fin, que intentamos pues escarbar un poquito más allá de la realidad, pues no hubiéramos tenido la libertad suficiente o la clarividencia suficiente. Con todo, entiendo que ha habido cesiones muy importantes por parte del Estado español. Primero, la cesión de la enseñanza, el haber renunciado a una inspección educativa con competencias reales, con personal, con capacidad de modificación. Lógicamente tenía que haber habido una mayor presencia en medios de comunicación, no dar la libertad absoluta que se ha concedido bien a los medios públicos o bien a iniciativas impulsadas por determinados grupos de empresarios guipuzcoanos o determinados grupos de diarios de carácter de capital de provincia. Ya sabes a quienes me refiero. Y entonces, pues a nivel de educación, a nivel de presencia simbólica, a nivel de presencia institucional, no se tenía que haber cedido todas estas competencias. Entonces, pues con el miedo o la excusa de que el PNV supuestamente iba a gestionar, iba a frenar a los malos que eran los de ETA, pues se ha cedido un montón de competencias, entre ellos todo el tema del desarrollo del euskera en euskaldunización de adultos, en la escuela concertada, en la iniciativa social de las Ikastolas y, por supuesto, en la enseñanza pública. Entonces, ha habido múltiples cesiones a nivel de competencias, etcétera, pues que no se tenía que haber cedido o se tenía que haber cedido con unos contrapesos y con unos controles. Yo entiendo que tanto Unión de Centro Democrático como el Partido Popular que le sucedió y el Partido Socialista, pues ante el miedo que generaba, lógicamente, el terror, pues cedió muchas competencias, dejó hacer al PNV, que objetivamente pues no dejaba de ser un aliado de ETA y de su agenda totalitaria. Lo que pasa es que ya no podemos cambiar la historia, no podemos retrotraernos a 1977 o 1982, y pues habrá que sacar conclusiones pues para afrontar el futuro desde la sociedad civil, desde los partidos políticos que están operativos, desde las iniciativas libres, desde la formación de nuevas formas de resistencia, de libertad ciudadana, de agrupación, porque en definitiva de nada sirve trabajar, pensar o movilizarse si lo hacemos individualmente. La gente tiene que juntarse, tiene que sacrificar tiempo, tiene que formarse, tiene que desarrollar, en definitiva, un pensamiento crítico, una mirada crítica de la realidad, que a veces se piensa que no, eso suena muy progresista, no. Vamos a ver si algo forma una buena educación, una buena filosofía, una buena historia es la libertad de las conciencias, la libertad del pensamiento crítico, que es necesario desarrollarlo más que nunca, porque las agresiones, las interferencias desde el estatalismo, desde el estatismo y desde la hegemonía cultural y la mentalidad común, que son invasivas, que van en contra del derecho natural, de la ley natural, de la sociedad civil, pues hay que estar más atento que nunca. ¿Qué otros aspectos, aparte de los que has descrito, reflejas en tu libro el de la piel de ETA, ¿no? La piel de la serpiente? ¿Qué aspectos más contempla el libro, aparte de un diagnóstico que para mí es excelente de lo que ha ocurrido, ¿no? Que es lo que estamos haciendo ahora? Que, por cierto, pues algo tendrían que aprender los partidos políticos mayoritarios para corregir el rumbo y no parece que hayan aprendido mucho. Bueno, el libro tiene algo más de 300 páginas, es un poquito más extenso y denso que el anterior de biografía no autorizada del PNV, y que efectivamente mi proyecto intenta ser una trilogía, que es el nacionalismo vasco contra Navarra. Pero claro, hay que partir de los orígenes, de los antecedentes del PNV, de la historia compleja y nada rosa del Partido Nacionalista Vasco, de ETA, y luego pues el impacto concreto en Navarra, que tiene además antecedentes muy, muy claros, como es la Asociación Euskara, etcétera, y que si Dios quiere pues lo abordaremos en un libro que verá la luz
ojalá en 2024. Son 35 capítulos, parte pues, de una cronología creo que bastante potente de los orígenes de ETA, todas sus escisiones, marcas blancas políticas, fases, procesos, treguas, pactos, alianzas. Dedico un cierto espacio a la cuestión religiosa, sus relaciones dialécticas con la Iglesia Católica, con determinados hombres y mujeres de la Iglesia Católica. Entro en diversas biografías de gente como los fundadores de ETA, como Yoyes, mujer, primera dirigente de ETA y mujer casualmente asesinada por sus propios correligionarios al incorporarse a una vía de renuncia al terrorismo. Hablamos del carnicero de Mondragón, hablamos de los negocios de ETA, hablamos del último dirigente de ETA, de Miquel Ancha, por supuesto, hablamos de Arnaldo Otegi, hablamos también bastante del fenómeno de ETA político-militar, que en cierto modo ya anticipó lo que está teniendo lugar ahora, porque en su momento se pensó que, bueno, que no era mala cosa que una facción de ETA abandonara las armas, pero claro, fue a costa de múltiples crímenes, secuestros en particular, con asesinato que fueron pues prácticamente cerrados y que ya no son objeto de que ya han prescrito conforme la legislación que tenemos, ¿no? Hablamos también de grupos que quemados por el sol de la violencia y fascinados por el terrorismo de ETA, les imitaron, desde los grupos de acción carlista, al grupo Iraultza, al Grapo, a grupos de Kale Borroka que estaban vinculados. Hablamos de ETA cazando falangistas, asesinando tradicionalistas, persiguiendo y marcando ertzaintzas. Y luego dedicamos mucho espacio al fenómeno del terrorismo desde la victimización, la deshumanización, sus paralelismos, que no totales analogías con los fenómenos sectarios destructivos o con la mafia siciliana, etcétera, etcétera. Comparamos con el Grapo y ya hablamos también, por ejemplo, del fenómeno reciente de la existencia de una disidencia abertzale radical por parte de las nuevas generaciones que se autocalifican de izquierda abertzale proletaria, que cuestionan y han entrado en confrontación importante con la llamada izquierda abertzale oficial, etcétera, etcétera. Por supuesto, hablamos de las vinculaciones estratégicas, tácticas y orgánicas entre las diversas generaciones que han integrado ETA con marcas blancas, con asociaciones de todo tipo, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que proporcionamos un caudal de conocimientos importante, sintético, desde una perspectiva ideológica, táctica, estratégica, pero también con nombres, apellidos y con datos, ¿no? Entonces, bueno, pues un dato que quiero recordar, pues Miquel Buesa, en unos estudios bastante recientes de economía del terrorismo, pues hablaba que a lo largo de la historia 7.800 personas formaron parte de ETA. Aparentemente no son muchas, sí, realmente son muchas. Que 7.800 personas pasaran a la clandestinidad con la posibilidad de morir en un enfrentamiento, llevar una vida que terminara en prisión, pues eso implica realmente el calado, el arraigo, los niveles de fanatismo, de intolerancia y de supremacismo que alcanzaron sectores muy empecinados de la sociedad vasca y navarra, ¿no? Lógicamente, pues esto tiene unos efectos, y de los efectos del terrorismo, ETA ya no mata, sí, pero ha matado, ha marcado, ha patologizado una serie de comportamientos colectivos muy importantes en amplios sectores de la sociedad vasca y navarra, ajena a unas patologías sociales, por no hablar del sufrimiento personal y familiar de tantos miles de personas, de 120.000 o 200.000 personas que tuvieron que exiliarse para poder vivir o sobrevivir o buscar pues una vida normal, ¿no? Fuera de un ambiente envenenado, perlado de miedo, de cesiones, de cobardías, de incompresión, de señalamiento, una sociedad envenenada y que muchos de esos procesos todavía continúan hoy. Porque sigue habiendo Kale Borroka, sigue habiendo expresiones de violencia, a los
representantes de UPN o del Partido Popular en pueblos del norte o del interior de Vizcaya o Guipúzcoa no les dirigen la palabra ni en el pueblo ni en los plenos. O sea, sigue existiendo unas expresiones de radicalismo, de totalitarismo, que realmente muchos de nuestros paisanos del resto de España se sorprenderían. Pero es que la realidad sigue siendo compleja. A mí es algo que me duele mucho cuando dicen, no, ETA ya no mata, ya estamos en una situación de normalidad democrática. No, no, no. El daño moral, físico, ha sido tan profundo que estas heridas van a tardar tiempo en restablecerse si es que logra. Porque claro, ETA y el nacionalismo y la izquierda abertzale, pues como su voluntad gramsciana y de control pues, de la educación, de los medios de comunicación, el convertirse en intelectual orgánico, en controlar ser la hegemonía social, la nueva mentalidad común, pues lógicamente pues, van a quedar unos tics tremendos de deshumanización, de la mirada hacia el otro, al otro que fue y al otro que seguirá siendo, porque siempre va a haber un oponente, siempre va a haber un enemigo, porque el nacionalismo necesita reafirmarse siempre frente a nosotros, ¿no? Entonces, pues realmente las heridas van a ser muy profundas, lo están siendo, y es una lástima y es una de las, digamos, de los factores pues que yo creo que tenemos que seguir recordando a nuestros paisanos, pues que realmente no vives en una sociedad democrática, no hay una libertad como se pueda vivir. No sé, yo voy mucho por Palencia o por Cantabria o por Zaragoza y, bueno, realmente no existen presiones, no existen situaciones que se dan cotidianamente en el País Vasco y Navarra. Tú eres un investigador muy objetivo, muy científico desde el punto de vista de tus análisis y recoges hechos que son demostrables y documentados. Pero me gustaría escaparme un poco por la vía casi esotérica de los antecedentes, lo que ha ocurrido en ETA desde el punto de vista del exterior a España, ¿no? El refugio que prestó Francia a los etarras, que era una escapatoria de los etarras para escapar de aquí y luego volver para hacer un atentado, en tiempos de Mitterrand, que era por cierto socialista, y anteriores, Chirac y todo esto. En fin, a mí me hacen pensar de si no había una mano exterior detrás de ETA que intentara desestabilizar a España, intentara crear un problema de tipo político en el desarrollo y crecimiento de esa democracia que nació con la Constitución del 78, ¿no? Si había algún proceso externo, si hay algo exterior, si lo has mirado o si lo has pensado, ¿no? Ya sé que es un tema muy complicado, es un tema escabroso, en fin, difícil de reflejar como fenómeno. Hablamos de ello en el libro porque, claro, las implicaciones de ETA a nivel internacional son muy grandes. O sea, ETA cuando nace en el contexto de la eclosión de los movimientos de liberación nacional, del marxismo-leninismo, las organizaciones guerrilleras en Asia, en África y especialmente en América hispana. Entonces, ETA, lógicamente, busca referencias y busca complicidades. De ahí que ETA, pues desde el principio, observara con fascinación y entusiasmo el fenómeno del Irgun y de la constitución del Estado de Israel. Pero observará más próximo el fenómeno de la lucha de descolonización del Frente de Liberación Nacional en Argelia, y no es casualidad por ello que activistas de ETA terminaran en campos de entrenamiento de argelinos con camaradas, entre comillas, procedentes pues, de Líbano, del Kurdistán turco, de Alemania de la RAF o de los, no sé, de los irlandeses del IRA provisional del momento. Entonces, las complicidades han sido muchas. Efectivamente, ETA se consolida como una organización terrorista en el año 74, 75, 76. Cuenta con el Santuario de Francia durante bastantes años. Y hasta que en Francia no se toma conciencia de que realmente España es una democracia homologada, de que la lucha contra el terrorismo es cuestión de vida o muerte, de salud pública, pues hasta que Francia no toma en
en consideración que España es un interlocutor aceptable desde sus parámetros, pues ETA se inhibe y eso permite que ETA haga muchísimo daño y genere mucho dolor. Después colabora a muchos niveles, colabora cuando empieza a expulsar primero a refugiados vascos, entre comillas, hacia Bretaña o hacia el interior de Francia, o los empieza a deportar pues, al Caribe, África incluso, ¿no? Entonces son varios momentos en que ETA pues, busca y encuentra apoyo, pues la pasibilidad del Estado francés, el soporte de organizaciones terroristas que configuraron el llamado euroterrorismo de los años 80 y 90, cuyo objetivo eran intereses de la OTAN y en el que estaban ETA, el IRA, Brigadas Rojas, la fracción del Ejército Rojo en Alemania, las células comunistas combatientes belgas, las Fuerzas Populares 25 de Abril de Portugal, incluso algún grupúsculo griego, ¿no? Cuando termina el fenómeno del euroterrorismo, pues entonces a partir de los refugiados que se encuentran en Cuba, en El Salvador, en Venezuela, en Colombia, pues empieza una colaboración mucho más intensa, pues por ejemplo con la policía política nicaragüense, con servicios secretos de Cuba, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en formación de terroristas especializados en paquetes y bombas de alto nivel tecnológico, etcétera, etcétera. Entonces, realmente ETA ha sabido recurrir muy bien a las vías internacionales de la época. Optó por el marxismo-leninismo, hubo dirigentes de ETA visitando Berlín Oriental. Hubo militantes de ETA entrenando, ya lo hemos comentado, en Argelia, pero también en Libia, en Baalbek, en Líbano, en Yemen del Sur, cuando formaba parte de los países alineados con Moscú. Entonces, bueno, ETA ha tenido esa capacidad de buscar interlocutores internacionales y por ello, pues en la actualidad, tiene magníficas relaciones con las fuerzas políticas y movimientos sociales de América Hispana, del Foro de Sao Paulo, pues con todo tipo de formaciones de carácter socialismo del siglo XXI, bolivarianos, etcétera, que en muchas cuestiones, evidentemente, al detalle no coinciden, pero sí, a grosso modo, pues porque siguen una agenda similar, estatalismo y de creación de una nueva identidad nacional, lucha contra los enemigos, bien sea el gigante del norteamericano, el imperialismo español o el imperialismo económico anglosajón o de las multinacionales. Entonces, tienen elementos comunes y entonces no es necesario que exista una mano negra que diga vamos a debilitar España, vamos a cargar de dinero y recursos. No, con dejar hacer, pues Francia facilitó durante un par de décadas terriblemente la acción de ETA. Entonces, es la capacidad de ETA de surfear las corrientes, los ciclos históricos en alza, en boga en ese momento. Lo han hecho bien. Y no porque sean unos superhombres. A lo mejor es que los contendientes que tenían enfrente tenían mucho miedo o no tenían la sagacidad política necesaria o tenían unas simpatías, estoy pensando pues en gente procedente de la izquierda española, que durante muchas décadas pues seguían mirando a ETA como unos luchadores por la libertad, antifranquistas, y algunos de ellos murieron en brazos de ETA, por decirlo de alguna manera. Estoy pensando en Eva Forés, Alfonso Sastre, gente procedente de la periferia del Partido Comunista y que terminaron totalmente abducidos por el revolucionarismo vasquista. Un Pepe Rey, que gallego, pues terminó siendo pues, periodista de los más importantes de la izquierda Abertzale, del diario Gara, publicaciones posteriores de investigación Abertzale, etcétera, etcétera. No sé si me he desperdigado un poco o no creo que sea necesario buscar manos ocultas para entender que la concurrencia de múltiples factores internos y externos facilitan el desarrollo de una estrategia determinada. Sí, sí. No, es que a mí lo que me sorprende es que ETA durara tanto, porque al fin y al cabo lo que llamamos País Vasco es un recinto muy pequeñito. Si miramos desde la estratosfera, casi no lo vemos. De tamaño y con 2.500.000 habitantes, y parece que esto era como muy fácil de controlar la acción
claro, lógicamente, si no estuviera Francia amparando a una banda terrorista, lo cual es sorprendente en tiempos contemporáneos, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, tu descripción del fenómeno es un hecho objetivo y constatable, o sea que aquí no hay nada de imaginación. Así que esa objetividad se agradece. Ya estamos terminando, vamos a poner aquí otra vez el libro, en la imagen. Se obtiene en Amazon, ¿verdad? Sí, en Amazon, y luego, bueno, pues para los pamplonicas, pues se encuentra disponible también en varias librerías de Pamplona, de la comarca de Pamplona, y en perspectiva pues estará disponible pues en unas poquitas librerías de Madrid y Barcelona, pero mayormente Amazon. De hecho, pues la editorial que ha tenido el valor de sacar el libro pues es una editorial de carácter militante. En Navarra el mundo editorial pues también está muy controlado por la izquierda abertzale, y esta es una iniciativa editorial pues que con recursos de Amazon y con mucho voluntarismo militante pues ha sacado el libro, y entonces pues la distribución libraria pues es complicada. Entonces, pues entiendo que hay muchas personas, seguidores de este canal y de otros, pues que tienen una cierta, en fin, animosidad hacia Amazon, el control que ejerce. Bueno, pero también Amazon a muchas iniciativas editoriales ha proporcionado mucha libertad y una pequeña economía que permite sacar nuevos libros. Entonces, pues mientras Amazon nos lo permita, pues sigue siendo una pequeña ventana de libertad en un mundo global en el que a escala pequeña pues es muy difícil imprimir si intentas hacerlo en los cauces habituales de las ediciones y la distribución comercial, que en general es muy cara. Sí, no, y ya que has hecho la mención, también es curioso cómo esa mano de ETA se expande por todos los espacios, hasta qué punto llega incluso a la producción editorial. Eso, en el País Vasco no voy a citar editorial ni librería muy famosa, en fin, que abarca prácticamente y monopoliza la distribución y la gestión y venta de libros. Pero bueno, es curioso hasta qué punto pueden llegar. Claro, es que ha tenido mucho dinero. En fin, vamos a seguir. Otro libro anterior, La ruta del odio, muy interesante, lo tengo, lo he leído, lo recomiendo enfáticamente. Es, pues, digamos que es la fase anterior a este último libro, ¿no? De la descripción social y lo que ha pasado en las calles, etcétera. Muy interesante. Bueno, anterior en realidad es este. La bibliografía no autorizada del PNV. Una disección de lo que es el PNV por dentro y su evolución histórica, ¿no? Muy interesante, muy descriptivo y muy interesante el libro este también. Y lo que pasa en Navarra es un fenómeno de Navarra, este otro libro, un fenómeno muy preocupante, porque yo recuerdo cuando estaba yo en Unidad Alavesa, decíamos, queremos que Álava sea como Navarra. Claro, era un espacio de libertad donde podías ir, bueno, había actos terroristas, pero también los había en Madrid, pero podía ser sin que nadie te acosara, que nadie te marcara en sus listas negras o nadie te señalara como españolista simplemente por querer a tu patria, o como facha, simplemente. Ahora la palabra facha se ha utilizado con tal alegría que ya facha es todo lo que se mueve. Pero vamos, veíamos a Navarra como esperanza y tristemente lo mismo que he visto yo en Álava está ocurriendo en Navarra. El mismo desarrollo. Recordemos que al principio de los años 80 Álava no tenía más del 5% de nacionalistas y ahora es hegemónico entre el PNV y Bildu, arrasa. Y los partidos constitucionalistas pues son algo residual. Es así. Y eso, en fin, alguien tendría que analizarlo. Si hubiera inteligencia en este país o si hubiera capacidad, ni inteligencia ni capacidad los veo, pues esto se abordaría, pero no se ha abordado nunca. En fin, ¿qué se va a hacer? Así estamos.
Pues muchas Sí, gracias, Fernando. Di lo que quieras. sí, bueno, espero poder dedicar un tercer volumen, si Dios quiere, y me da fuerzas y salud para hablar del impacto del nacionalismo en Navarra, que en realidad el desmarque de Navarra o el que de repente Navarra para muchos sea un problema con el que no se contaba o una situación desconocida, ha sido fundamentalmente que llevamos 8 años en que los socialistas navarros han cambiado de bando, han cambiado de orientación. Y si durante años fueron fieles a una cierta tradición española, pues en los últimos 8, 9 años han dado la espalda a esa tradición española y han optado desde un criterio de progreso a coaligarse con fuerzas nacionalistas, Geroabai o Euskal Herria Bildu. El nacionalismo vasco en Navarra en realidad crece muy despacio, muy lentamente, a pesar del terrorismo, a pesar del control social, a pesar de la presión institucional, a pesar de la conquista de instituciones públicas, ¿no? Lo que pasa es que el tercer gran actor de la política navarra, el primero es la derecha navarrista, foralista y española, pues el socialismo ha girado al nacionalismo. Ese es el factor que ha roto la tendencia natural que era una Navarra, en principio, fiel a su vocación española y a su tradición hispanista. Así es, así es. Pues muchas gracias, Fernando. Se nos acaba el tiempo y tenemos que finalizar. Muy bien, pues muchísimas gracias y ha sido un honor y a tu disposición siempre que lo consideres y las ganas y la salud nos acompañen. Fenomenal.